presentar el tema de manera genérica y luego los panelistas, por supuesto, se van a adentrar con más detalles y más específicos desde su área. Sabido es que el reconocimiento de los derechos sexuales y también reproductivos y las tensiones que conllevan su garantía y su ejercicio implican cambios en las subjetividades, sobre todo, y en las conformaciones familiares, las instituciones y el ejercicio profesional. Cuestiones éticas y políticas son el trasfondo de prácticas jurídicas, médicas y sociales, y de hecho dentro de las consecuencias, para ir juntando temas y por lo menos nombrándolos, como una de las consecuencias o dentro de ellas, que luego estaremos viendo con mayor profundidad por parte de los panelistas, es que el Ministerio de Salud Pública dispuso la elaboración recientemente, hace unos días nada más, hace 4 días, de un documento definitivo como forma de regular la objeción de conciencia, que es uno de los temas que vamos a ir tocando en esta mesa. En octubre del año pasado, para repasar un poco, se promulgó la ley que establece condiciones para que una mujer pueda interrumpir su embarazo de forma voluntaria y legal, algo absolutamente nuevo para nuestro país, por supuesto, y para América Latina. Ya veremos cuántos países están en estas condiciones, me gustaría saberlo también, con más precisión. Según esta reglamentación de esta ley, la interrupción voluntaria del embarazo no será penalizada para el caso de las mujeres que durante las primeras 12 semanas de gravidez cumplan con los requisitos que establece la normativa promulgada: penuria económica, social, familiar o etaria. Para acceder a esta prestación, la mujer deberá incurrir al ginecólogo, quien la derivará entonces a una consulta a un equipo interdisciplinario conformado por distintos especialistas, que también eso genera un tema, ¿verdad?, que también lo van a detallar ustedes. Este equipo la deberá asesorar sobre lo que implica el procedimiento, la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo o la IVE, los riesgos que tienen y las alternativas que existen para no hacerlo, como por ejemplo darlo en adopción. Vamos a ver qué pasa en la práctica, sobre todo con ese equipo interdisciplinario. Eso es lo interesante para conocer. Sin duda, este ok dado por parte del Parlamento nos enfrenta a la siguiente pregunta, entre otras varias, por supuesto, que es una de las que vamos a hacerle al panel para que responda qué dilemas éticos, filosóficos, entre otros, nos coloca ante la cuestión del aborto, ¿no? Y yo le ingresaría un tema que capaz en esta ronda podamos, verlo un poco más. ¿Qué dejó tantos años de aborto ilegal? Porque una herencia debe haber. Y lo tiro no como una pregunta específica, sino como un tema que a lo mejor lo tocan los panelistas y tal vez no es necesario adentrarse con especificidad sobre eso, pero sería interesante conocer qué pasó después de tantos años de aborto ilegal, ¿no? Es decir, también qué prejuicios dejó, cómo la mujer se enfrenta a ese equipo interdisciplinario, con prejuicios, sin prejuicios, después de tantos años de ilegalidad, ¿no? O clandestinidad. No sé si se puede medir eso ahora, eso es otra de las preguntas que yo me hago. Y la segunda pregunta, tema de esta mesa, ¿qué desafíos y conflictos implica su implementación, la implementación de la ley? Y además podría definirse, yo creo, la diferencia entre despenalización y legalización para que todos lo tengamos más clara. A partir de la ley promulgada, les termino más o menos esta instancia de la presentación. Hay un nuevo escenario entonces que tiene y tendrá varias implicancias sobre las prácticas abortivas y sobre la percepción y las prácticas sociales sobre este tema. La ley no resolvió todos los problemas, lo vamos a ver yo creo en esta mesa, y se abren nuevos escenarios. Los panelistas podrán identificarlos con mayor precisión, que implican un reposicionamiento de todos los actores sociales y académicos y gubernamentales frente a esta normativa que es absolutamente nueva, innovadora en nuestro país. Esta mesa tratará de abordar entonces el tema de lo que el sistema de la salud ofrece en nuestro país, las demandas de la sociedad civil, los derechos sexuales y reproductivos. Entre las demandas de la sociedad civil supongo que estará el tema de los plazos, ¿verdad?, que es muy importante, los derechos sexuales y reproductivos, y cómo se da el interrelacionamiento de estos y otros factores en el marco de este nuevo escenario institucional que tenemos. Yo voy dejando otra pregunta. Otro de los miedos que se plantea respecto a esta normativa es qué pasa en las pequeñas localidades que se sabe de los traslados que estaban previstos, más que nada para el asesor del Ministerio de Salud Pública y para todos en general.
estaba la planificación de trasladar a las mujeres que viven en pueblitos que tienen 200, 300 personas. También hay que pensar en ese Uruguay profundo, que yo creo que es el que tiene que estar dando más trabajo en cuanto al cumplimiento de los plazos. No lo sé, lo pongo como un tema a debatir. No sé si las mujeres van a consultar en una ciudad del interior con un equipo interdisciplinario por la falta de confidencialidad también que pueda llegar a haber. Si se conocen todos, la proximidad a lo mejor juega como en contra. Bueno, cuando una mujer se presenta con los plazos justos ante el equipo interdisciplinario también es un tema. ¿Qué sucede sobre todo en el interior profundo, como les decía, donde tal vez y sin tal vez no estén todos los profesionales en tiempo y forma? Eso yo no sé si es un problema. Y me remito a otro que pasó ayer en Paso de los Toros, que todos sabemos qué pasó en un hospital. No había cirujano y anestesista. Esa mujer, bueno, falleció como todos sabemos. ¿Cuánto y más hay que pensar si va a haber un equipo interdisciplinario para una práctica, una interrupción voluntaria del embarazo? No sé. Proponemos entonces un café y tertulia para presentarles las diferentes dimensiones e implicancias de la interrupción voluntaria del embarazo en todos estos temas que también vamos a estar hablando, me parece, de los adolescentes y esa autonomía progresiva de la que se habla en la ley y hasta qué punto, bueno, se puede llegar a saber qué es lo que está sucediendo también en esa franja etaria, me parece importante. Interrumpir un embarazo es una decisión que requiere de lo que en psicología llamamos de elaboración psíquica, es decir, requiere un proceso de elucidación y se ponen en juego una serie de mecanismos en los que yo no me voy a meter ahora porque no tenemos el tiempo en 10 minutos, pero que sí me parece importante tener claro de que son mecanismos complejos y que cuando las mujeres, que es en definitiva, quienes toman la decisión, acompañadas o no, pero la decisión es de las mujeres, o debería serlo por lo menos, generalmente la evidencia que disponemos de estudios nos muestran de que son decisiones, en general, muy meditadas, muy procesadas e irreversibles. No son decisiones ligeras, no son decisiones banales, y son decisiones muy complejas porque, por lo menos en nuestros contextos culturales, son decisiones contrahegemónicas. Lo esperable no es que la mujer interrumpa un embarazo, lo esperable es que lo continúe, y es lo esperable porque ese es el mandato social hegemónico construido para el rol de las mujeres. Las mujeres cuando interrumpen los embarazos y hay un proceso de deliberación, de reflexión sobre esta decisión, saben muchas veces que tienen que enfrentarse a un entorno social próximo, sociofamiliar, afectivo y social amplio, muchas veces adverso. Desde ese punto de vista, el contexto, que yo les decía, no es un contexto, no es un marco, es un texto que genera más o menos condiciones de posibilidad para el proceso de toma de decisiones. En ese sentido, las leyes son claves, porque cuando hay leyes que garantizan y protegen el derecho a la decisión reproductiva, generan unas condiciones que favorecen la autonomía en la toma de la decisión, la autonomía psíquica en la toma de la decisión. Cuando se trata de marcos legales restrictivos, penalizadores
que consideran el aborto como un delito, más o menos, estos marcos jurídicos generan las más de las veces o confrontan a las mujeres no solamente al temor a la condena penal, sino también el temor a la condena o a la sanción moral y social. Los efectos psicológicos del aborto voluntario están directamente relacionados, y cuando hablo de efectos psicológicos no hablo de efectos traumáticos, digo de efectos psicológicos secundarios, posaborto, digamos, están directamente relacionados a la ruta crítica, al proceso del origen del embarazo. Una vez que se toma conocimiento de ese embarazo no esperado, cuáles son los mecanismos que se desatan tanto desde el punto de vista social, familiar, subjetivo, el cómo se lleva adelante la práctica, en qué condiciones, con qué tipo de acompañamiento, si la hay, si no la hay, etc. Y obviamente el contexto legal en el cual todo este proceso tiene lugar. Y hay un conjunto de evidencias a nivel internacional disponibles, y también las tenemos a nivel nacional, que cuestionan fuertemente que el aborto per se sea un acto traumático en la vida de las mujeres. Y que los efectos que genera están directamente relacionados a este proceso y a las condiciones en las cuales este proceso, no solamente la práctica, el acto, sino todo el proceso tiene lugar. Y donde nosotros en ese sentido hicimos una publicación con la profesora Carril que se llama Entre el alivio y el dolor, mujeres, aborto voluntario y subjetividad, que justamente refiere a esto, a que los sentimientos que aparecen acompañando todo el proceso y en el evento posaborto están fuertemente enlazados o producidos a partir de esas condiciones en las que todo ese proceso tiene lugar. Obviamente, además, asociados a las trayectorias biográficas de las mujeres, no solamente en lo que hace al contexto, al proceso delimitado del embarazo que surge no buscado en adelante, sino todo ese background de historia de vida previa. Pero lo primero es eso, y esto lo digo porque muy habitualmente el primer deslizamiento, una de las ecuaciones simbólicas más importantes que incluso los profesionales de la salud ponen en juego, es que el aborto voluntario es sinónimo de trauma psíquico. Y quienes interactúan con mujeres, o quienes interactuamos con mujeres que han vivido esta experiencia, sabemos que incluso muchas veces las mujeres se sienten culpables por no sentir culpa. Se preguntan, ¿y yo estaré bien? ¿Seré tan mala que no siento culpa? Porque lo que me están diciendo es que yo debería sentirme culpable y no me siento culpable. Eso no quiere decir que no sientan dolor, que no sientan tristeza, que no tengan ambivalencias psíquicas, dudas. Entonces, ahí hay un nudo que me parece que es importante, porque tiene que ver con la intervención profesional. ¿Qué es lo que espera el profesional? ¿O cuál es el preconcepto desde el cual el profesional muchas veces escucha a esa mujer que trae una situación de embarazo no deseado y decisión de interrumpirlo? El segundo gran hallazgo tiene que ver con los varones. Y una de las cuestiones que nos encontramos entrevistando a varones de distintas edades y niveles educativos, y eso fue como muy interesante porque nos dio como un mapa, fue que los varones no son ajenos a la realidad del aborto. No lo viven como un acontecimiento, como una externalidad, sino que tienen una posición tomada
no solamente ideológica, sino también de discusión hasta subjetiva, les diría, sobre estos temas. Y que también hay una diferencia no menor entre los varones que vivieron una experiencia cercana, ya sea por sus parejas o por sus hijas o por sus madres, de aquellos que no la vivieron. Y que la conexión íntima, en el sentido de personajes significativos de la vida, la conexión íntima con la situación de la interrupción del embarazo, le generó un tipo de relacionamiento con la experiencia distinta a aquellos que lo procesan más racionalmente, si se quiere, ¿no? Con menos contacto directo. Y el tercer conjunto de resultados están vinculados a los profesionales. Y ahí, en todo caso, después en la segunda ronda puedo aportar un poco más. Solamente una idea que hoy es como la base de una tesis doctoral que estamos trabajando, que es la tensión de lo que nosotros definimos como la tensión entre la acción técnica y la acción moral de los profesionales de la salud cuando se enfrentan a mujeres o mujeres y sus parejas en situación de aborto. ¿Qué significa intervenir profesionalmente? ¿Qué significa esta intervención técnica? Y cómo, sin desconocer que todas las personas tenemos sistemas de valores respecto a la sexualidad, la reproducción, etcétera, 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 bueno, ¿en qué medida efectivamente los profesionales de la salud pueden actuar profesionalmente protegiendo y garantizando los derechos? ¿Y en qué medida pueden hacer del espacio de la salud un espacio de ejercicio de ciudadanía efectivo? ¿En qué medida los profesionales pueden no, entre comillas, contrabandear sus propias visiones, sistemas de valores, moral, su propia moral, trasvistiéndola de intervención técnica? Entonces, lejos de intervenir, se dan consejos, ¿no? O se recomienda desde la propia visión. Ahí hay un tema muy complejo para los profesionales, muy complejo, que yo creo, y con esto termino, que particularmente esta ley tiene problemas en ese sentido, y después veremos por qué, en términos de en qué medida favorece y protege la decisión y en qué medida tiene una serie de dispositivos más bien de tutelaje a la decisión de las mujeres, y a mí me parece que ahí hay un nudo muy complicado que, bueno. Para hablar ni en nombre de todas las mujeres, ni siquiera en nombre de todos los profesionales. Pero creo que soy un testigo privilegiado de todo lo que ha ocurrido, porque me ha tocado estar en lugares de discusión y de decisión sobre estos temas. Por ahí, por la década del 2000, yo era ginecólogo de guardia, a mí se me murieron mujeres operándolo, nadie me lo contó, no lo leí en ningún libro. En ese momento nosotros denunciábamos a los pacientes porque era un delito, no sabíamos nada de secreto profesional ni de confidencialidad y pensábamos que los jueces y los abogados y los parlamentarios debían resolver este tema cuanto antes. Por esa época, el primer paso que se dio fue desde la ética, o sea, consideramos el aborto como un problema médico, nos pusimos por fuera del debate a favor o en contra y consideramos a la paciente como en el ámbito del secreto médico, la confidencialidad y el respeto a la autonomía, y las incluimos en el sistema de salud. Y eso es bueno recordarlo porque ello llevó a una caída muy brusca
de la mortalidad por aborto, que era la principal causa de mortalidad materna en Uruguay, era como un país muy subdesarrollado en ese sentido. Y eso que derivó luego en la ley del 2008, que recogió toda esa práctica médica que estábamos haciendo, y eso logró, antes de esta ley, la reducción franca de la mortalidad materna. Cuando se aprueba esta ley de despenalización, a mí me preguntaron en una entrevista periodística qué era lo que iba a pasar, qué era lo que iba a pasar, y yo dije, no va a pasar nada. No va a pasar nada porque existen policlínicas de salud sexual reproductiva funcionando en todos sitios, las pacientes reciben asesoramiento pre y posaborto, ahora se van a ir con una receta, la diferencia que con la anterior, se van a ir con una receta y no van a tener más dificultades. La verdad que me equivoqué. Para mí fue una real sorpresa lo que sucedió en el ámbito de mis colegas médicos, ginecólogos. La objeción de conciencia es un derecho que no se le puede negar a nadie porque forma parte de su intimidad. No se le puede pedir a nadie que lesione sus convicciones íntimas en este caso. No se le puede pedir, es un derecho que deriva del derecho humano a la intimidad, a la libertad de conciencia. Aunque no hay nada que diga hay derecho a la objeción de conciencia en los derechos humanos, pero se desprende que eso es así. El tema que la objeción de conciencia es un acto íntimo para proteger la conciencia de uno, no para evitar abortos. No es para evitar que la gente se haga abortos, no es para cambiar la ley, no es para hacer usufructo político de esto, ni es para que no nos cataloguen de X cosa a nivel de la sociedad. Si eso se hace así, lo que estamos haciendo es una desobediencia civil, o sea, estamos apartándole de la ley. El derecho a la objeción de conciencia es un derecho para no cumplir la ley. Entonces nosotros no podemos decir no pago el IRPF porque mi conciencia me dice que debo alimentar a mis hijos mejor antes de pagar el IRPF. O cualquier cosa. Entonces, nosotros tenemos casos acá, tenemos casos patentes, que se ha dicho que personas que estuvieron a favor de la despenalización del aborto, que incluso fueron al Parlamento a expresar su convicción de despenalización del aborto y ahora aducen objeción de conciencia,